En el día de hoy vamos a compartir la enseñanza sobre el arrepentimiento. Vamos a ver qué significa el arrepentimiento bíblico, o sea, el arrepentimiento conforme lo enseña la palabra de Dios, para la cual lo invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, verso 6. Aquí vamos a ver la primera forma de arrepentimiento que el Señor nos plantea, o sea, la primera definición de arrepentimiento, cuando Dios se arrepintió conforme a su palabra. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué significa el arrepentimiento bíblico? Génesis capítulo 6, verso 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, entonces vemos aquí que la enseñanza de la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es el primero que nos enseña sobre qué significa el arrepentimiento, qué es el arrepentimiento. Primero tenemos que partir de ello, qué significa arrepentirse. Arrepentirse significa sentir un pesar, ¿verdad?, por algo malo que nosotros hayamos hecho, ya sea un pecado o simplemente algún error que hayamos cometido, un sentimiento de pesar, de angustia que nos da en nuestro corazón, que nos impulsa muchas veces, la mayoría de las veces, a corregir el hecho actuado. Pero ¿será posible que Dios se arrepienta? ¿Será posible que Dios cometa un error o cometa pecado? Pues sabemos que Dios no comete pecado, amén. Sabemos que Dios es justo, que no hay ninguna maldad en su corazón y que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y si conoce el pasado, el presente y el futuro, nunca va a cometer un error porque Él sabe de antemano qué va a suceder. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que el único que podría arrepentirse sería el hombre de algo malo que haya hecho con base en sus errores o sus pecados. Y ese sentimiento de pesar lo puede llevar ¿a qué? A cambiar, a corregir sus errores. Y eso es lo que significa arrepentimiento. Pero, ¿qué significa realmente el arrepentimiento desde el punto de vista bíblico? ¿Por qué Dios se arrepintió si Dios no puede hacer ningún pecado, ni puede equivocarse, no comete errores? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Dios se arrepiente, pues podríamos decir rotundamente que Dios nunca se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Ahora, pero él no se puede arrepentir en lo que respecta a sus atributos de santidad, tales como de mentir o de pecar, porque Dios no miente. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Miremos lo que nos dice Números 23, verso 19. Números 23, verso 19, aquí vemos un caso en el que pues Dios está diciendo prácticamente que Él no se arrepiente. Vamos a mirar lo que nos dice. Dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este versículo está en el contexto de que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Entonces, Dios no se arrepiente de una bendición. Dios había bendecido a Israel y no iba a permitir que nadie maldijera a Israel. Entonces, Dios no se arrepiente. O sea, Dios no va a echar para atrás con base en su bendición que ya le había dado a Israel. Pero tampoco, en lo que respecta a sus atributos, Dios tampoco se puede arrepentir. El atributo de omnisciencia. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y con base en ese conocimiento que Él tiene anticipado de las cosas, Él no puede equivocarse. El Salmo 90, verso 2 nos dice: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que Dios conoce todas las cosas, desde antes de formarse hasta después. Para el Señor, para Dios, el futuro es historia, ya Él lo conoce de antemano, entonces no puede equivocarse. Él toma decisiones acertadas. Desde ese punto de vista vemos que tampoco Dios puede arrepentirse desde el punto de vista de su omnisciencia y desde el punto de vista de su inmutabilidad, es decir, que Él no cambia. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, entonces Él es inmutable. Él nos creó para su gloria y para nuestro beneficio. En Isaías 43, 7 nos dice: todos los llamados de mi nombre para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó a nosotros para su gloria. Entonces, Dios no puede arrepentirse, Él no cambia, Dios es inmutable. Y todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro propio bien, para los que conforme a su propósito son llamados, como dice Romanos 8, 28. Entonces, desde este punto de vista, Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero ¿qué haría a cambiar a Dios para que Dios se arrepienta? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ahora, ¿Dios se arrepiente? Sí, pero en lo que respecta
a su posición con respecto al pecado o el arrepentimiento del hombre. Dios, desde el inicio de la tierra, Él nos había bendecido a nosotros con vida eterna. Pero el pecado del hombre hizo que Dios cambiara, se arrepintiera de esa condición y nos dio condenación o muerte eterna con base en el pecado. Dios cambió su promesa de bendición, de darnos vida eterna, a una condenación a muerte eterna. Miremos lo que nos dice respecto a Génesis 2:16. Precisamente aquí está cuando el pecado original, o cuando Adán y Eva pecaron. En Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vemos que Adán y Eva comieron del fruto prohibido que el Dios le había dicho que no comieran, y siguieron viviendo, pero estaban muertos espiritualmente, muertos ante los ojos de Dios. Se había separado su comunión con Dios. Este es el pecado original. El pecado original de Adán y Eva generó muerte para todos los hombres. Entonces Dios se arrepintió de su condición de darnos vida eterna a darnos muerte eterna por el pecado. Entonces vemos aquí cómo Dios cambió su promesa de bendición de vida eterna. El pecado original generó muerte, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado de una u otra forma. Entonces, Dios lo que quiere es arrepentimiento, pero ese pecado original es lo que causó que Dios se arrepintiera de darnos vida eterna. Y todos tenemos un pecado, ya sea el pecado original que venimos arrastrando o el pecado personal, porque nuestras buenas obras no pueden quitar el pecado original que tenemos, ni tampoco nuestras malas obras que nosotros hacemos. Muchas personas dirán: es que yo no soy tan malo como otras personas. Dios no nos juzga a nosotros por buenas o malas obras que nosotros hayamos hecho. Él nos va a juzgar a todos por la maldad que hay en nuestros corazones. Y solamente lo que nos da salvación es poner la fe en Cristo. Es decir, que la única buena obra que está a nuestro favor para obtener la salvación es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia ante su presencia. Miremos lo que nos dice Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, desde que nacemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de nosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, nosotros no podemos obtener la salvación y vida eterna por nuestras buenas obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie se salva por hacer buenas obras, pero las buenas obras que nosotros hagamos son unas características que nos identifican como salvos, porque la persona que es salva hace buenas obras, pero no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Entonces vemos cómo el pecado del hombre hace que Dios cambie su opinión que tenía del hombre de darle salvación, de darle vida eterna, de esa bendición, para obtener la condenación, la muerte eterna con base en el pecado. Pero también hay otra característica que nos hace que Dios cambie su condición de su sentencia de condenación para con nosotros, que igual es el arrepentimiento del hombre. El arrepentimiento del hombre hace que Dios se arrepienta de su juicio de darnos condenación. Dios revierte su juicio de condenación, o sea, de muerte eterna, para que empecemos a gozar lo que significa la vida eterna, con el arrepentimiento del hombre. Entonces vemos dos condiciones para que Dios se arrepienta, o Dios cambie, ¿no? El arrepentimiento tiene que ver con el cambio de parte de Dios en su relación con el hombre. Uno es el pecado del hombre y otro es el arrepentimiento del hombre. El pecado del hombre hace que Dios cambie su promesa de vida eterna y nos dé muerte eterna. Pero el arrepentimiento del hombre hace que Dios cambie su juicio de vida eterna y nos dé vida, revierta su juicio de darnos condenación de muerte eterna a darnos vida eterna. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos cómo el arrepentimiento del hombre a través de la fe puesta en Cristo nos hace que Dios se arrepienta de darnos muerte eterna y para empezar a gozar nosotros de vida eterna a través de la fe en Cristo, porque lo único que nos da salvación y vida eterna a nosotros es la fe puesta en Cristo Jesús. Empezamos a gozar de la vida eterna. En Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ¿cómo pasamos nosotros de muerte a vida eterna? Creyendo en Cristo Jesús. Y eso es lo que se conoce como el arrepentimiento de parte de Dios para no darnos condenación, sino darnos vida eterna. O sea que a través del arrepentimiento del hombre, Dios se arrepiente de darnos condenación y muerte eterna para darnos vida eterna. Solo así podemos llevar expectativa de vida a otros. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos vida eterna, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Ríos de agua viva qué significa? Que podemos llevar esa vida eterna a otras personas, esa posibilidad de obtener vida eterna a otras personas para que también se arrepientan conociendo de Cristo Jesús, como dice Juan 7:38, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso se refiere al Espíritu Santo que va a morar en nosotros, que lo podemos llevar y llevar la palabra de bendición a otras personas para que a través de esa palabra de bendición puedan obtener vida eterna. Entonces, arrepentirse, ¿qué significa desde el punto de vista general? Es un sentimiento de pesar por algo malo que nosotros hayamos hecho, ya sea de pecado o alguna obra mala que hayamos hecho. Y eso nos lleva a producir arrepentimiento para que nosotros podamos tener la vida eterna. Pero el arrepentimiento que viene del mundo produce muerte, como dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero Dios nunca peca ni se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre, ¿verdad? Y Él, en su omnisciencia, Él conoce todo, el pasado, el presente, el futuro. Él ni peca ni se equivoca. En Romanos 9:14 dice, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no es injusto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora, ¿por qué Dios se arrepiente? Dios se arrepiente es cambiar su relación con el hombre. Cuando el hombre peca, nos da condenación, pero cuando el hombre se arrepiente, obtenemos vida eterna. Y eso significa el arrepentimiento de parte de Dios, como dice Génesis 6:6, que ya lo habíamos leído al principio, que dice que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre de la tierra y le dolió en su corazón, todo por efecto de el pecado del hombre. Ahora, ¿qué significa arrepentirse desde el punto de vista bíblico de parte de Dios? Que Dios cambia su trato en relación con el hombre, con el pecador. Cuando el hombre peca, Dios le pesa, o sea, pasa de sentir pesar a gozo. Cuando el hombre estaba condenado a muerte y el hombre se arrepiente, Dios le otorga vida. Eso es con respecto al pecador. Y con respecto al Hijo, la persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, porque no todos somos hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos que le han recibido, aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han cambiado su manera de pensar y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, y se han arrepentido. ¿Y cuál es el verdadero arrepentimiento? Es cambiar nuestra condición, porque la persona cuando no se ha arrepentido cree que es buena, y bueno solo es Dios. Todos somos malos en el fondo. Todos somos pecadores. La diferencia está entre el cristiano y la persona inconversa, es que el inconverso peca profesionalmente. O sea, siempre se prepara, se planea para pecar. El cristiano puede pecar involuntariamente, un momento de rabia, se ofusca y puede ofender a alguien. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que podemos tener rabia, pero sin pecar, sin ofender a nadie, sin maltratar a nadie, sin ir a pecar por esa rabia que nosotros podamos tener en un momento dado. Airaos, pero no pequéis. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando es que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, aquellos que se han arrepentido, que han cambiado su condición de pensamiento, que ya no piensan que son buenos, porque sabe que bueno solamente es Dios, que sabe que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que buscar siempre de Dios, que tenemos que estar agarrados de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. No podemos hacer nada bueno sin estar agarrados de Dios. Muchas veces nosotros hacemos cosas buenas, pero simplemente por orgullo.
porque es nuestro deber o obligación con nuestros familiares, pero realmente somos malos por naturaleza y las cosas buenas que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia ante su presencia. Nadie va a ser salvo por buenas obras que haga, solamente a través de la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros ponemos la fe en la obra de Cristo, es por la que nosotros podemos obtener la salvación. Porque la salvación no es por obra, sino por fe en Cristo Jesús, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, es que yo soy buena gente. No, todos somos malos. Simplemente que nosotros no todos pecamos de la misma manera, pero todos pecamos de una u otra forma. Algunos pecan más que otros, pero todos en el final pecamos. Solamente podemos tener perdón y vida eterna a través de la fe puesta en Cristo. Y la Biblia nos advierte que si alguno ha pecado, se refiere a cristianos que han pecado, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una exhortación no para que peques, sino para que si has pecado, recurras a Cristo y no te quedes abismado simplemente porque pecaste, has ofendido a Dios y te quedes en un desconsuelo de que crees que Dios no te puede perdonar. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, así que si has pecado, es el momento de reconciliarte con Él, de buscarlo en oración, en arrepentimiento, y Él es dadivoso para otorgarnos el perdón. Miremos lo que nos dice, repito, Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Entonces, la vida la tenemos cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y como Salvador. ¿Y qué significa aceptar a Cristo como Señor? Que lo obedecemos, porque solamente podemos decir que Cristo es nuestro Señor cuando lo obedecemos, porque muchos dicen que Cristo es su Señor, pero de dientes para afuera. Pero realmente Jesucristo es nuestro Señor cuando nos sometemos a su palabra, cuando lo obedecemos. Y es nuestro Salvador cuando reconocemos que somos pecadores, que somos malos y que por esa maldad que hay en nuestros corazones estamos condenados y que solamente Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos puede salvar. Como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Por cuáles pecados? Por todos, los pasados, los presentes y los futuros. Y el mismo apóstol Pablo lo reconoció siendo apóstol. Dijo que Jesucristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, que si nosotros no reconocemos que somos malos, que somos pecadores, no podemos necesitar un Salvador, porque solamente necesita un Salvador aquel que se siente perdido, aquel que sabe que necesita de Cristo para poder ser salvo, para poder justificarse ante el Padre, que solamente la obra de Cristo es la que nos hace aptos de llegar a su presencia. Pero el Hijo de Dios, cuando peca, ¿qué le sucede al Hijo? ¿Pierde su condición de Hijo de Dios? No la pierde nunca. Lo que pasa es que para seguir gozando de la bendición del Hijo de Dios, cuando comete el pecado, Dios lo coloca en disciplina. Dios nos coloca en disciplina. Así como un padre disciplina a sus hijos por amor, Él nos coloca en disciplina. En Hebreos 12, verso 6 nos dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuáles son esos pecados que muchas veces comete un hijo de Dios, aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor? Son pecados que tienen que ver con sus dioses o con sus ídolos anteriores, los cuales todavía tienen su corazón, tales como la familia. La familia puede ser un ídolo, cuando la persona ama más a su hijo, a su padre, a su madre, que a Dios mismo. El Señor nos dice que el que ama a padre, madre, hijo, más que a mí, no puede ser digno de mí. Es decir, que nosotros tenemos que amar más a Dios sobre todas las cosas. Y también nos dice en otros versículos posteriores que el que no aborrece a padre, madre, hijo, no es digno de mí. No quiere decir que aborrecer desde el punto de vista de odiar, sino de amar menos. Tenemos que amar menos a nuestra familia y amar más a Dios sobre todas las cosas. Entonces, muchas veces nuestra familia se convierte en un ídolo que no nos deja estar en presencia del Señor. Tenemos que reconocer cuáles son nuestros ídolos y sacarlos de nuestro corazón. No quiere decir que dejemos de amar a nuestra familia, sino amarla menos, amar a Dios sobre todas las cosas. Hay otras clases de ídolos que podemos tener en nuestro corazón, como la codicia, el afán de obtener cosas materiales, el afán de querer que Dios nos solucione todos los problemas. Dios nos soluciona todos los problemas, sí, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. No tener a Dios como si fuera la lámpara de Aladino, que nada más con leer la palabra de Dios, arrodillarnos, Dios nos va a dar todo lo que nosotros deseamos. No, Dios solamente contesta la oración que esté conforme a los designios de su corazón. Dios contesta esas oraciones. Dios no contesta las oraciones egoístas. Por eso en Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Entonces tenemos que pedir, sí, pero conforme al corazón de Dios. Y para pedir conforme al corazón de Dios, pues tenemos que estudiar su palabra, saber qué es lo que Dios nos puede dar y qué es lo que está en su entera voluntad de darnos.
Por eso es mejor pedir que se haga su voluntad, pedir que se cumpla el reino de Dios y su justicia en nuestros corazones, que las demás cosas, cosas materiales vienen por añadidura. El Señor sabe de que tenemos necesidad. No está mal pedir por cosas materiales, no está mal, pero sabiendo que de Dios es que viene nuestra respuesta. La respuesta viene en su tiempo, porque Dios sabe de que tenemos necesidad y en su tiempo nos la dará. Como oró nuestro Señor Jesucristo: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, quita de mí este problema, quita de mí esta angustia, quita de mí este problema de dinero, quita de mí este problema de salud, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito, y el mejor propósito de Dios es nuestra salvación. Y obviamente que Él quiere que estemos bien, pero que pidamos conforme a su voluntad, es lo mejor que podemos hacer. Otro ídolo que debemos tener nosotros son las atracciones del mundo, las fiestas, los holgorios. Tenemos que sacarlo de nuestra vida. También puede ser un ídolo el trabajo. Muchas veces ponemos nuestra mirada solamente en el trabajo y que nuestra satisfacción o nuestro deleite está en el trabajo que nosotros tenemos, o el que no tenemos, ambicionamos tenerlo. Puede ser un ídolo en nuestro corazón, ya sea porque lo tenemos o porque lo deseamos. Entonces saquemos ese ídolo de nuestro corazón y saber que todo lo que Dios permite en nuestra vida, ese trabajo que nos ha dado o ese trabajo que no nos ha dado todavía, Dios lo ha permitido con algún propósito. Y sabemos que los propósitos de Dios son buenos, agradables y perfectos. También otro ídolo que podemos tener son los afanes. Por eso la palabra de Dios nos dice que no estemos afanosos por nada en el mundo, sino que sean conocidas nuestras peticiones con oración y súplica y ruego ante el Señor. Y el Señor nos dará paz a nuestros corazones, porque muchas veces los afanes nos llevan a tomar malas decisiones, el estar demasiado centrado en nuestros propios deseos egoístas, que muchas veces son egoístas, nos lleva a pedir cosas que no están conformes a la palabra de Dios. Y tener pendiente que todas las circunstancias negativas que nosotros creamos negativos, de aflicciones en nuestra vida, de pronto pueden ser aflicciones que Dios permite en nuestra vida, porque Dios al que ama aflige, como dice Hebreos 12:6, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces demos gracias a Dios por todo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las cosas regulares, por la enfermedad, por las aflicciones, por el trabajo, por la abundancia, por la escasez, por todo debemos dar gracias al Señor, porque del Señor viene todo lo que Dios permite en nuestra vida. Para concluir, podríamos decir que el arrepentimiento del hombre, para poder ser hijo de Dios, tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos qué? De nuestra maldad, porque solamente Dios es bueno. Las personas que no conocen de Dios o que lo conocen a media, que no lo conocen conforme a la palabra de Dios, creen que son buenas, pero bueno solamente es Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos dice, Dios es el único que es bueno. A Jesucristo le dijeron, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente bueno es Dios. ¿Por qué? Y Jesucristo es Dios. ¿Pero por qué dijo solamente Dios es bueno? Porque el que le preguntaba no lo había reconocido como Dios, sino como maestro, como un hombre. Y por eso le dijo, solamente Dios es bueno. Mientras nosotros no reconozcamos nuestra maldad, no nos podemos arrepentir. Tenemos que reconocer que somos malos, todos somos malos por naturaleza. Solamente Dios es bueno. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y empezamos a obedecer su palabra, empezamos a cambiar. Pero no para obtener la salvación, sino porque ya somos salvos. Acuérdense que nadie se salva por buenas obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente Dios es bueno, nosotros somos malos por naturaleza. Necesitamos de Cristo como Señor y como Salvador. Como Señor para obedecerlo, porque solamente nosotros empezamos a ser justificados cuando empezamos a obedecer su palabra. La palabra de Dios nos beneficia a nosotros más obedecerla que a Dios. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros no lo obedezcamos. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando lo obedecemos. Y reconocer a Cristo como nuestro Salvador a través de la fe en su obra redentora, para pasar de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Recuerdo y repito, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y como Salvador. Ahora, el arrepentimiento de Dios es un cambio de actitud para con el hombre, un cambio de actitud. Cuando el hombre peca y nace y tiene ese pecado original, está condenado. De ese gozo que le había dado el Señor de bendecirnos con salvación y vida eterna, se convierte en condenación por el pecado original y por los pecados que nosotros podamos hacer. Estamos condenados. Pero si nos arrepentimos, pasamos de muerte a vida. Y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando un pecador se arrepiente, la Biblia nos dice que hay fiesta en los cielos. Los ángeles tienen fiesta en los cielos. Miremos lo que nos dice Lucas 15:10.
Dice Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Y qué significa un pecador arrepentido? Un pecador aquel que ha reconocido su condición de pecador. El mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo dijo el apóstol siendo apóstol, no antes de ser apóstol, siendo apóstol. Es reconocer su condición de pecador. Hay muchas personas que se llaman cristianos y no reconocen su condición de pecador. Mientras usted no reconozca su condición de pecador, no puede ser salvo, porque Cristo vino por pecadores. Solamente por pecadores. Aquel que cree que no es pecador, Cristo no viene por él. Porque ¿cómo va a salvar Cristo a una persona que no reconoce que lo necesita como Salvador? Entonces recuerde siempre que Cristo vino por pecadores. Si usted se cree bueno, Cristo no vino por usted. Porque bueno solamente es Dios. Cristo vino por aquellos que reconocen que son pecadores. Entonces el arrepentimiento es la excepción a la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, pero Dios sí cambia desde el punto de vista de su relación con el hombre, que si el hombre es pecador, está condenado a muerte eterna, pero si el hombre se arrepiente, pasa de condenación, de muerte eterna, a vida eterna. Entonces esta es la excepción a la inmutabilidad de Dios, el arrepentimiento que Dios tiene de cambiar su juicio de condenación a las personas que se arrepienten y darle vida eterna. Empezamos nosotros a gozar vida eterna desde aquí mismo de la tierra. Desde aquí mismo en vida empezamos a gozar de la vida eterna, ese cambio, esa nueva vida que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Vamos a orar para ser despedidos, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que orar para que Dios nos perdone de nuestra condición pecadora. Si aún no has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, este es el momento de que vengas a Cristo. Amado Padre Celestial, Señor, te pedimos en este momento, Señor, nosotros como pecadores te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, de nuestros pecados, tanto pasados como presentes y futuros, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor. Sabemos que tú eres grande y misericordioso para perdonar. Todos tenemos un gran valor para ti, porque somos tus criaturas, Señor, pero además quieres que nos arrepentamos de nuestra maldad, Señor, para que empecemos a gozar de nuestra condición de hijos y tener una verdadera relación contigo, Padre Celestial. Él quiere porque tú quieres tener una relación personal con nosotros, una relación íntima, una relación de padre e hijo, Señor, Padre Celestial. Y para aquellos que ya son hijos de Dios, Señor, y que en estos momentos están abatidos por un pecado que han cometido, Señor, y creen que no pueden salir de ese momento, Señor, les recordamos que que Cristo mismo nos salvó el mismo Cristo que nos salvó se presenta como nuestro abogado intercesor ante Dios Padre Celestial, y que no hay ningún pecado que tú no puedas perdonar, Señor, porque tú eres grande en misericordia y perdonador, Padre Celestial. En este momento, Señor, te pedimos por aquellas personas que hayan cometido pecados, Señor, que les dé fortaleza, Señor, para levantarse, Señor, en actitud de arrepentimiento, Señor, y puedan volver a ti, Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida y que solamente en ti hay vida en abundancia, Señor, Padre Celestial. Que reconozcan que tienen ídolos en su corazón que los alejan de tu presencia, que esos ídolos pueden ser la misma familia, la codicia, el mundo del trabajo, los afanes de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar esos ídolos y arrancarlos de nuestro corazón, arrancarlos de nuestra vida, Padre Celestial, para que te podamos tener a ti solamente como nuestro Señor y Salvador, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres grande y perdonador y que tú eres un Dios clemente, Señor, grande en misericordia, Padre Celestial. Te damos las gracias por tu perdón incondicional que nos ha dado, Señor. En el nombre de tu Jesucristo. Amén y amén.